Bien, ya estamos de regreso, 18:37. Ya se lo anunciaba Mónica antes de ir a la pausa. La conversación de esta tarde es con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, con quien ya estamos conectados. Hola, ministro, buenas tardes. Hola Ramón, hola Mónica, muy buenas tardes, gracias a ustedes por poder dar esta entrevista. Sí, y supongo que bastante conforme, bastante contento luego de los anuncios que se han conocido en las últimas horas. Partamos por aquello de que se ha asegurado un financiamiento también climático por unos 532 millones de dólares para Codelco, pero también la inversión de esta empresa que es socia de Codelco en la minera El Abra. Y que significa entonces una inversión muy importante y recursos que se aseguran por bastante tiempo. Sí, a ver, efectivamente, Ramón, hemos tenido buenas noticias el último tiempo respecto a proyectos de grandes inversiones que se van anunciando y que van avanzando en distintas etapas de su proceso de desarrollo, lo que se suma a algo más generalizado, y es que hemos tenido buenos años de inversión extranjera directa. Y en el último IPOM, el Banco Central anunció que corregía al alza sus estimaciones de formación bruta de capital fijo para el 2024 y 2025. Para explicarlo en simple, la formación bruta de capital fijo es la medida más amplia que tenemos de inversión, que contempla tanto grandes proyectos de inversión como también en maquinaria. Ahora, de estos proyectos grandes, a mí me gustaría resaltar dos que son bien icónicos. Uno, el que tú señalabas, Ramón, este anuncio de una inversión va a tomar un tiempo de esta empresa Freeport que va en alianza con Codelco. Es una inversión de más de 7.000 millones de dólares. Sí. Es decir, que igualaría a la inversión más grande que tenemos registrada de cobre, del último plazo, del último tiempo, perdón, por lo menos, que es la inversión que se hizo en Quebrada Blanca 2 por la empresa TEC, eso en la región de Tarapacá. Ahora, junto con ello, ayer se anunció el ingreso al sistema de evaluación ambiental, es decir, con toda la ingeniería avanzada y después de años de estudio, de un proyecto de hidrógeno verde, que en concreto va a producir amoníaco verde a partir del hidrógeno, por 11.000 millones de dólares en Magallanes, en particular en la comuna de San Gregorio. Este proyecto, en los registros que tenemos en la historia del Servicio de Evaluación Ambiental, es el doble que el máximo anterior. O sea, teníamos en los registros del sistema de evaluación ambiental proyectos que habían ingresado por un poco más de 5.000 millones de dólares, y este proyecto es de 11.000 millones de dólares. Y confirma, a nuestro juicio, el hecho de que tenemos una estrategia de hidrógeno verde que es sólida, que se ha iniciado, no en esta administración, se inició con anterioridad. A nosotros nos ha tocado liderar este proceso, en particular al ministro Pardo, con un esfuerzo muy importante para que Chile tenga un liderazgo en esta materia, y creemos que son noticias positivas para el país, que dan cuenta de que vamos en la dirección correcta de estos proyectos muy importantes. Este proyecto de San Gregorio, por ejemplo, va a implicar en operación 1.800 puestos de empleo. O sea, no es solo que estamos hablando acá de grandes inversiones, sino también de oportunidades importantes para quienes habitan en esa región. Ministro, y sin embargo, se critica mucho al gobierno de que destaca mucho las cifras de inversión extranjera, que contrastan con las de la inversión local, que han bajado muchísimo, y todos sabemos lo importante que es la inversión para la reactivación de la economía, para nuestro crecimiento, para nuestra productividad. Y yo leía cifras que la verdad me resultaron impactantes, porque leía que Chile, entre el 90 y el 2013, tuvo una inversión que creció a un 8,8% anual, y entre el 2013 y el 2023, es decir, casi última década, creció un 0,7 anual. O sea, ¿cómo podemos estar tan bajo y de qué manera nos va a beneficiar estos proyectos de inversión extranjera directa? A ver, todos estos proyectos de inversión que he comentado, por supuesto que van a tener un impacto positivo en esas cifras que tú comentabas, Mónica. Y quiero aquí repetir algo que, bueno, no lo dije completo antes, pero el 2025, la proyección que tiene el Banco Central es que la formación bruta de capital fijo, que es la manera en que se consolida toda la inversión, va a aumentar un 5%. Por lo tanto, el 2025, a partir de todo lo que hemos avanzado como país, a partir de los esfuerzos que hemos hecho por recuperar nuestra economía y además que podamos crecer de forma sana, es decir, con equilibrios macroeconómicos, vamos a tener un año 2025 con un crecimiento muy importante en formación bruta de capital fijo. Por lo tanto, no es
no es del todo cierto señalar que esto es solo un tema de inversión extranjera, sino que estos grandes proyectos y las distintas inversiones que se están realizando finalmente van a impactar de forma muy importante en la formación bruta de capital fijo, que insisto, es la forma de medir inversión. Y esto en parte ha sido durante el gobierno. Quiero señalar que, solo un dato, el 2022, cuando nosotros llegamos al gobierno, se decía que la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, iba a decrecer un 3%. Y al final del 2022 creció un 3%. Justo en la dirección opuesta de lo que se pensaba. Sistemáticamente hemos ido teniendo mejores resultados en inversión. Por supuesto, yo comparto contigo, Mónica, que Chile todavía tiene que hacer un esfuerzo para que la inversión crezca mucho más. De hecho, por eso que tenemos una agenda muy ambiciosa, que hemos recorrido todo el país, identificando proyectos de inversión, viendo cuáles son las autorizaciones, los permisos que están dificultando el que estos proyectos de inversión se puedan materializar, trabajando para que aquello avance más rápido, y además estamos haciendo una reforma histórica en lo que se refiere a los permisos sectoriales, que explican más de la mitad del tiempo de los permisos para una inversión, y estamos haciendo una transformación profunda que va a permitir reducir los tiempos al menos un 30%. Entonces, estamos teniendo buenas noticias el último tiempo, pero estas buenas noticias no son una razón para, decir está todo bien, todo lo contrario, sino una razón para decir que las cosas pueden estar mucho mejor, y nosotros estamos trabajando en esa dirección. Ministro Grau, algunos de los entretelones que se han ido conociendo, no es que la negociación fue larga con esta empresa, más de un año de conversaciones, etcétera, para arribar a este puerto, a esta expansión y a esta tremenda inversión monetaria. Pero también llama la atención lo que dijo el CEO de Freeport, destacando que, según su visión, ¿no?, sostuvo que el tono del gobierno, incluso del presidente, dijo, ha cambiado significativamente desde su periodo electoral inicial. Eso, ¿cómo lo leen ustedes? ¿Hay verdaderamente otra actitud para enfrentar estos temas por parte del gobierno en las formas y no necesariamente en el fondo? Porque a lo mejor puede que en el fondo siempre ha estado esta disposición y esta energía para poder mejorar en estos términos, pero en los términos puntuales tal vez de lo verbalizable, de las expresiones o derechamente de las conversaciones cara a cara para convencer al resto de que se está en esa posición? A ver, yo lo primero que diría en esto, que estaba en parte en tu pregunta, Ramón, es que en el fondo nosotros siempre hemos empujado esta agenda, siempre hemos tenido una preocupación por el crecimiento, por el desarrollo económico, y eso se expresaba en distintos elementos desde incluso la campaña. Ahora, cuando uno impulsa una estrategia que tiene como una estrategia de desarrollo económico, que tiene como un eje articulador esta relación público-privada, que está presente, por ejemplo, en la Estrategia Nacional del Litio, que está presente también en lo que estamos haciendo en hidrógeno, que está presente en los avances muy relevantes que se han hecho en materia de minería del cobre. Por supuesto que desarrollar aquello es algo que implica crear confianza, y es natural que inversionistas, que el sector privado, cuando llega un sector político que no ha gobernado antes, tengan ciertas dudas de cómo eso finalmente va a cursar, si van a cumplir efectivamente su programa, en fin. Y yo creo que esas dudas probablemente se han ido disipando con el tiempo, y ha quedado muy claro que nuestro gobierno, tal como siempre dijimos, tiene un compromiso muy sólido con el crecimiento. Y pero tal vez eso es lo que está detrás, tal vez lo que está detrás de esas palabras. Yo, por supuesto, no me corresponde interpretarlas, sí. Pero creo que son palabras positivas, ¿no es cierto? No, lo que está detrás de eso es que estamos en una buena sintonía y en una buena articulación público-privada. Solo para cerrar el punto, a veces las desconfianzas también son mutuas y también los prejuicios son mutuos. Bueno, por supuesto eso puede ocurrir, por lo menos de nuestra parte, y desde el día 1 que yo estaba como ministro de Economía, lo mismo, estoy seguro, lo diría el ministro Marcel y los distintas ministras y ministros que trabajamos en estos temas de inversión. Nosotros hemos hecho un trabajo desde el día 1
para lograr acelerar nuestra economía. El primer tiempo del gobierno estuvo muy marcado porque había una macroeconomía y una economía en general desordenada, ¿no es cierto? Había temas fiscales que resolver, teníamos una inflación muy alta y por supuesto eso consumió una parte importante de nuestra energía. Pero siempre estuvo presente el tema de inversión, siempre estuvo presente la necesidad de generar esas confianzas para poder articular estas relaciones público-privadas que son tan virtuosas. Sí, por tanto, eso siempre ha estado ahí, pero probablemente es cierto que en este segundo tiempo, en que ahora la economía está más saneada, está ordenada, podemos dedicarnos aún con más fuerza al crecimiento, y eso tuvo un hecho político muy relevante, y es que el presidente a comienzos de 2024 dijo: este año vamos a crecer nuevamente, y para acelerar ese proceso creó este gabinete de crecimiento de empleo que Ramón y Mónica nos ha hecho recorrer todo el país, en muchos casos con el presidente, e insisto, viendo proyecto por proyecto cómo acelerar todas estas inversiones, tanto públicas como privadas, que implican más empleo y desarrollo a cada una de las regiones. Pero ya para también insistir un poco en la pregunta de Ramón, ¿usted diría que terminaron de desaparecer quizás juicios o prejuicios, que no voy a decir, no los voy a personalizar en nadie dentro del gobierno, pero sí en integrantes de la coalición, en relación a, primero, la relación que se tenía que mantener con el sector privado, lo que significaba la inversión y el crecimiento? ¿Usted cree que algunos prejuicios o juicios contrarios a eso han terminado por caer de la administración? Es que por lo menos en la premisa de esta pregunta en particular yo no la comparto. Para nosotros, el equipo económico del gobierno, siempre el crecimiento, la inversión y la articulación público-privada ha estado en el centro de nuestra estrategia. Sí, pero no fue nunca una promesa de campaña del presidente Boric, por ejemplo, la palabra crecimiento. No, eso estaba presente la necesidad de establecer una estrategia de desarrollo de largo plazo, estaba presente el tema de la inversión y estaba presente, mire, yo estoy en el gobierno desde el comienzo, y le puedo decir que desde el día 1 nosotros estamos promoviendo esta agenda. Esto tiene hechos como muy concretos, no sé, nuestros viajes, por ejemplo, promoviendo la inversión extranjera con Invest Chile, también desde el día 1. Ahora, insisto, cuando nosotros llegamos al gobierno, a veces se nos olvida, pero estábamos todavía en una situación de pandemia, la inflación iba al alza, llegó a estar en el 14%, el 2021 habíamos tenido un déficit fiscal del 8%, entonces, en el fondo, era una situación donde se hablaba mucho de economía, pero se hablaba principalmente de cómo ordenar la situación económica del país. Y allí estuvo nuestro foco. Nuestro foco estuvo, en el caso, por ejemplo, del programa Chile Apoya, de ir a apoyar a las pymes, de ir a apoyar a todas las personas que estaban todavía saliendo de una situación muy compleja. Nosotros, no sé, un ejemplo, en el caso del turismo, la mitad de los subsidios que hicimos el primer año de gobierno, que eran muy relevantes para la reactivación, se fueron a turismo porque todavía teníamos políticas sanitarias, dada la situación del COVID, que no permitían el desarrollo pleno de esa actividad. Entonces es normal que, a pesar de que la discusión, digamos que las tareas económicas estaban muy presentes, el tema del crecimiento tuviera menos espacio cuando teníamos urgencias que tenían que ver con en cierto sentido, sanear nuestra economía. Pero la preocupación por el crecimiento, la inversión, siempre ha estado allí, y creo que ahora está empezando a tener frutos más concretos, porque creamos como país y como gobierno una situación económica más favorable que nos permite conversar de estos temas. Y en lo concreto, ¿en qué plazo vamos a poder ver los chilenos los frutos de estas inversiones? Por ejemplo, decía que la expansión del Abra va a permitir producir unos 340.000 toneladas anuales de cobre frente a las 98.000 que hizo, por ejemplo, el 2023. O sea, es un crecimiento casi más que triplica, ¿no?, la producción del Abra. Y también la otra inversión del amoníaco verde. ¿Cuándo, por ejemplo, eso va a haber un aumento de puestos de trabajo? ¿O cómo se va y cuándo lo van a notar los chilenos? ¿O son cosas de muy largo plazo? A ver, las distintas inversiones que están en carpeta tienen distintos momentos. Va a haber inversiones, se están desarrollando algunas inversiones en materia minera importantes este año y también el próximo, y va a haber otras más de largo plazo, como esta de Freeport que se acaba de anunciar, y por tanto va a ser una inversión que va a tomar años. También la inversión de H&H, que es esta empresa que anunció
toda inversión de 11.000 millones de dólares entrando al sistema de evaluación ambiental, también eso se va a demorar algunos años en iniciar, ¿eh? Pero lo importante es que, tal como les comentaba al principio de la entrevista, cuando una de las proyecciones del Banco Central para este año y para el próximo año en materia de inversión mejoraron mucho. Y si, por supuesto, si mejora la inversión el 2024 y también mejora la inversión el 2025, en que, insisto, el 2025 la proyección es que crecería un 5%, eso va a tener un impacto inmediato. Doy ejemplos de esto concretos, de cosas que estamos haciendo. Con el gobernador Díaz, que es el gobernador de Antofagasta, hemos trabajado en una asociación entre economía y el gobierno regional, en que identificamos proyectos de inversión que están en distintos momentos de la evaluación, principalmente en la parte sectorial, es decir, ya tienen su resolución ambiental, están más cerca de poder ser materializados, proyectos de inversión por 40.000 millones de dólares. Y lo que nos propuso el gobernador, y que nosotros por supuesto tomamos inmediatamente, es que ellos podían financiar el aumento temporal de las dotaciones de distintos servicios que están atochados porque están revisando muchos proyectos justamente. Y lo que nosotros hacemos desde Economía es que generamos esos convenios y hacemos esa articulación y monitoreamos para que todo esto funcione. Esto lo anunciamos hace un par de meses en Exponor, que es un gran encuentro de todo el mundo industrial asociado a la minería y también a la energía en Antofagasta. Y por lo tanto, esos proyectos en concreto para la región de Antofagasta son proyectos que se van a realizar el segundo semestre del 2024 y también durante el 2025. Por lo tanto, aquí hay un continuo de mejores noticias en materia de inversión que se van a ir expresando durante el 2024 y principalmente durante el 2025. Y claro, la entrevista partió con dos noticias que nos van a tomar más tiempo, pero eso no significa que no existan proyectos en el más corta plazo. De hecho, el foco de todo este trabajo que hemos hecho en las regiones del país durante el primer semestre estuvo en proyectos de inversión que ya estaban en la parte sectorial y por lo tanto se podían ejecutar durante el 2024 y 2025, porque lo que nos pidió el presidente Boric es que tuviéramos un sentido de urgencia movilizando la inversión para que eso se expresara en los puestos de empleo, justamente por lo que tú señalas, Mónica. Ya, y solamente para terminar, se nos acabó el tiempo, pero dos noticias y tres también que la señalé al principio también, pero así más o menos de paso nomás, que este financiamiento climático de 532 millones que otorgado por un banco francés a Codelco. Solo la pregunta cortita, ¿eso significa que la matriz energética de Codelco y ese compromiso de descarbonizarlo se va a cumplir hacia el 2030? ¿Sí o sí? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Ramón. Te agradezco que la repitieras, porque la debería haber contestado antes. A ver, el consumo, solo para tener una perspectiva, el consumo de energía de Codelco, dada la relevancia que tiene para el país, es casi el 10%. Sí. Y por tanto, cuando nuestro país dice tenemos compromisos de carbono neutralidad y de acelerar, ¿no es cierto?, ese camino, parte importante de eso se juega en la minería, y una parte también de aquello en Codelco. Y por eso es tan importante que Codelco tenga un compromiso marcado por reducir su huella de carbono y que eso se expresa de forma muy concreta en este préstamo de más de 500 millones de dólares que tú comentabas. Ya. Así que es, por supuesto, algo muy importante y es... Ministro, yo creo que Codelco ha demostrado en distintas dimensiones, el cobre, el litio, en fin, la importancia que tiene para nuestro país. Oiga, es que se nos va ya el tiempo y rápidamente y corriendo le tengo que preguntar su reacción por el fallo de la Corte Suprema en relación a no pagar indemnizaciones a los consumidores por parte de la empresa SCA. SCA, perdón. SCA, sí. ¿Cuál es? La verdad que hay muchas personas que están considerándolo bien impresionante la decisión. ¿Cuál es su opinión? A ver, por supuesto, yo no puedo comentar un fallo en específico, no me corresponde porque hay que ser muy cuidadoso de la institucionalidad, pero sí me gustaría hacer un comentario general. Primero, las empresas involucradas aquí fueron sancionadas por colusión. En particular, esta empresa tuvo que pagar una multa asociada a la colusión. Lo que sucede es que además de las multas por colusión, uno puede demandar por afectación a los consumidores, que es justamente lo que estaba ocurriendo acá. Sí. Una de las dos empresas aceptó negociar durante esa demanda y pagó más de 100 millones de dólares al grueso de los consumidores, y hubo otra empresa que decidió continuar judicialmente
y ganó ese recurso y finalmente no va a pagar. Ahora, creo que aquí lo importante y lo que me corresponde a mí como ministro de Economía no es interpretar las leyes, sino que hacernos cargo de cuando estas leyes finalmente no permiten que se indemnice a los consumidores. Y lo que ocurrió aquí en particular, Mónica, que dice la Corte Suprema, es que interpreta la ley actual como que no corresponde una indemnización cuando no hay una relación directa entre el consumidor y el que se habría coludido. ¿Qué significa esto en simple? Que como se vendían estos productos a través, por ejemplo, de cadenas de supermercados, los consumidores no tenían relación directa con la empresa que finalmente producía el producto y que está comprobado que hubo una colusión. Sí. Ahora, nosotros esto como gobierno lo estamos abordando hace tiempo. En septiembre del año pasado ingresamos un proyecto de ley que se llama CERNAC Te Protege, que tiene una serie de cambios, y una de las cosas que hace es que soluciona ese problema de interpretación y deja claro que a futuro los consumidores van a tener que ser indemnizados aun cuando no existe una relación directa entre el consumidor y el vendedor del producto. Por lo tanto, nosotros sabíamos que este problema de interpretación podía existir hace tiempo y lo estamos abordando de la forma que corresponde que lo aborde el Ejecutivo, que no es comentando los fallos judiciales, sino que cambiando las leyes cuando éstas no se hacen cargo de defender a la ciudadanía. Perfecto, ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, Ramón.